Las dos naciones estaban a punto de sellar la alianza matrimonial y el decreto imperial acababa de ser promulgado. Rao Sen, hija adoptiva de la familia del duque, sería la princesa elegida para la tarea. Pero fue mi hermano Susin quien entró personalmente al palacio para pedir un cambio, solicitando que yo fuera en su lugar. Habló con seriedad, Ralph es ingenua. Ella no es como tú. Si va a esa tierra bárbara, no volverá con vida. Pero si vas con el título de princesa, nadie allí se atreverá a maltratarte. En mi vida pasada, le hice caso. ¿Pero cuántas princesas enviadas a tierras extranjeras regresaron sanas y salvas? Me casaron a la fuerza con un estafador que podría haber sido mi abuelo, me humillaron y me trataron como un objeto. Soporté 3 años de silencio. Cuando el anciano finalmente murió, pensé que podría volver a casa. Pero mi hermano me dejó fuera, con la puerta cerrada. Estás casada. Regresar solo deshonraría a la familia y haría que Ralph perdiera prestigio en la casa de su esposo. Así que me enviaron de vuelta. Cuando mi esposo falleció, la corona pasó a sus hijos y luego a sus hermanos. Me convertí en poco más que una posesión que pasaba de cama en cama. Mi tienda no era más segura que un puesto de mercado. Cualquier hombre podía venir y tomar lo que quisiera. Perdí la cuenta de cuántos hijos di a luz, sin siquiera saber con certeza quiénes eran sus padres. Al final, morí sola en la nieve. Entonces abrí los ojos y volví a oír la voz de mi hermano. Bayu, ¿tomarías el lugar de Ralph en el matrimonio? ¿Y si dijera que no? ¿Eso cambiaría algo? Frunció el ceño, y su tono se volvió impaciente. Tú eres la mayor, ¿de verdad te quedarías de brazos cruzados viendo cómo se llevan así a tu hermana pequeña? Un poco apartada, Rasen se secó delicadamente las comisuras de los ojos con un pañuelo. Hermano, si mi hermana no quiere ir, iré yo. Susie negó con la cabeza. Eres demasiado ingenua. No sabes cómo protegerte en un lugar así. Luego se volvió hacia mí de nuevo, y esta vez sus palabras fueron una orden, no una petición. Deja de ser egoísta. Ralph morirá si no vas. Lo miré con una media sonrisa. ¿De verdad crees que yo no voy a morir allí? Frunció el ceño aún más. Esta es una misión oficial del tribunal. Tendrás escolta del gobierno y eres inteligente. Lo resolverás, ¿verdad? Y solo porque a Ralph le gustaba enfurruñarse y hacérsela débil, yo tenía que ser quien recibiera el golpe. Vale, lo que sea. Iré. Evidentemente no esperaba que aceptara tan rápido, se quedó paralizado un segundo, pero luego asintió rápidamente. Bien, así es como me gusta. Salí del salón sin decir una palabra más. La última vez no estuve de acuerdo tan fácilmente, pero mi hermano tenía el control de la familia. Si quería que yo dijera que sí, tenía cientos de maneras de obligarme, primero hambre y días de rodillas, luego el látigo familiar. Me golpearon hasta que apenas podía respirar. Las criadas fueron a buscarlo una vez que me desmayé. Él simplemente dijo, no hacemos esto porque yo quiera. Es lo que nuestra familia le debe a la familia Sen. Si ustedes no van, tendremos que darles una vida a cambio. Todos sabían que había escuchado ese tipo de cosas demasiadas veces durante mi infancia. Cuando mi padre fue encarcelado injustamente y casi ejecutado, solo el maestro Sen habló en su nombre, y aún así acabó exiliado. Rao Sen, otrora hija de un noble, terminó viviendo en la calle. Cuando finalmente se demostró la inocencia de mi padre y mi hermano ascendió en el escalafón, lo primero que hizo fue traerla de vuelta. A partir de ese día, todo lo que tenía me fue arrebatado poco a poco. Su madre la adoraba, incluso le legó todas sus pertenencias y joyas antes de morir. No me dejó nada. En cuanto a mi hermano, en quien había confiado toda mi vida, se distanció de mí de la noche a la mañana. No quería que Ralph se sintiera mal al verme vestida con finas sedas mientras ella recordaba sus días difíciles. Así que me hizo vivir como una sirvienta. Yo lavaba la ropa y cocinaba con mis propias manos. Y lo único que mi hermano decía era, Ralph también ha vivido así entre la gente común. Ahora que has vivido su vida un poco, considera que así saldamos la deuda que teníamos con ella. Así que, año tras año, soporté una vida así. Y cuando terminé magullada y maltrecha,
arrojada al salón ancestral, pensé que tal vez, solo tal vez, ser enviada a casarme por la paz podría ser en realidad una forma de escapar en comparación con quedarme aquí y esperar a morir en su lugar. Acepté ocupar su lugar en ese matrimonio, solo para encontrarme enfrentando un tormento aún más cruel. Pero esta vez no. No voy a repetir esa pesadilla. A la mañana siguiente, fui yo misma al palacio, pedí ver a la emperatriz y le supliqué que intercediera por mí para que cambiara el nombre en el tratado matrimonial por el mío. La emperatriz comprendió lo que significaba casarse con alguien de ese lugar. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final simplemente me llevó a ver al emperador. Lo que no esperaba era que alguien ya estuviera con él en el salón Simpson. El hombre era alto, de hombros anchos y cintura estrecha, con ojos afilados como los de un halcón. Al entrar, su mirada se posó directamente en mí. Levanté la vista y me encontré con esos ojos negros como la boca de un lobo. Incluso podía ver mi reflejo en ellos. Lo reconocí, era Jajin, un subordinado del tercer príncipe Sibe, el lobo más despiadado de las tierras del norte. Pero en mi vida pasada, fue el único hombre en aquel lugar salvaje que jamás entró en mi tienda. Él sabía por lo que yo pasé. No teníamos conexión, y sin embargo, fue él quien me trajo cártamo para aliviar el dolor del aborto espontáneo, solo para que no sufriera más. Cuando regresé del palacio, el emperador envió montones de oro y plata, docenas de cofres entregados en la finca. Un miembro del palacio me elogió ante mi hermano, diciendo que era noble y que estaba dispuesta a sacrificarme por la paz entre las naciones. Pero Susan solo se burló. Ella no es nada. Quien realmente entiende lo que está en juego es nuestra hermana adoptiva, Ralph. Es solo porque es frágil y de corazón puro que ese camino debe seguir su curso. El eunuco le lanzó una mirada. La gente del palacio es muy astuta. Sabían perfectamente dónde se inclinaba su corazón y cuán descaradamente injusto era. No dijo nada más, simplemente dejó los regalos y se marchó. Rasen permaneció de pie junto a ellos, aferrada a su pañuelo, mirando las cajas como si no fueran para ella. Supongo que no es para alguien como yo. Nunca estuve destinada a tener cosas bonitas, pensé mientras la observaba actuar. Ella siempre hacía esto. Cada vez que yo conseguía algo, mostraba su lado triste y compasivo, como si el mundo le debiera todo y yo solo estuviera tomando prestada la fortuna de otra persona. En aquel entonces, mi hermano me ordenaba que se lo entregara cada vez. ¿Eres su hermana mayor, no deberías estar cuidándola en lugar de ser tan egoísta? Y, efectivamente, esta vez no fue diferente. Susan agitó la mano con displicencia. Que alguien traslade todo esto al trastero de la segunda dama. Me reí. Hermano, esta es una recompensa que me ha sido otorgada por su majestad. Frunció el ceño. ¿Qué sentido tiene repartir las cosas entre nosotros? Si es tuyo, entonces Ralph también puede usarlo, ¿qué daño puede haber? Simplemente negué con la cabeza. Esta vez no. Esta recompensa es lo que obtengo por venderme. Si ella lo desea, que se case. Así lo conseguirá todo. El rostro de Rasen empalideció mientras se mordía el labio con expresión de dolor. ¿Sigues enfadada conmigo, hermana? De acuerdo entonces, yo misma me casaré. La expresión de Susan se ensombreció instantáneamente. ¿Ya aceptaste? ¿Por qué estás armando lío otra vez? El matrimonio está decidido. No hay vuelta atrás. Antes, siempre me hacía a un lado cuando le explotaba, pero esta vez no. Sostuve su mirada sin pestañear. Si sabes que soy yo quien se va a casar, entonces mejor no toques el precio que pagué por ello. Susan parecía francamente molesto. Cuando te volviste tan terca y codiciosa, discutiendo por cosas con Ralph. Pronto irás a Bayón. ¿Crees que a la gente de las praderas les importan el oro y las joyas? Guardar esos adornos es inútil. Dáselos a Ralph. Le lancé una mirada gélida y despectiva. Así que ya sabes que la vida en la pradera es dura. Pensé que habías dado por hecho que me iba a vivir cómodamente. Perdió la paciencia, claramente. Sí, sé que es difícil para ti despedirte de alguien que se va a casar, pero de verdad tienes que sacar el tema cada vez que tienes oportunidad.
¿Quieres que todo el mundo te tenga lástima para sentirte mejor contigo misma? Te has convertido en alguien tan falso que da pena. Lo miré y afloraron recuerdos de días ya lejanos. Solía hacerlo conmigo sin cesar. No soportaba que yo sufriera la más mínima incomodidad. Si yo llegaba un poco tarde a casa después de ir de compras con mis amigas, él se regañaba a sí mismo durante horas. Antes decía, dejar a mi hermana sola, aunque sea un minuto, me hace sentir que le he fallado. Tengo que ser un hermano al que todos envidien, protegiéndola y cuidándola siempre. Pero ahora ni siquiera me llama ya hermanita. Su hermana ahora es solo Rao Sen. Tragándome mi decepción, lo miré a los ojos y le dije, los gremios otorgados por el emperador no podemos repartirlos a nuestro antojo. ¿No temes que su majestad se entere y castigue tu preciada fila? Su rostro se ensombreció. ¿Me estás amenazando? Fue entonces cuando Ralph finalmente intervino con voz suave y noble. Déjalo ir, hermano. ¿Cómo podría soportar tomar algo que mi hermana atesora? Aunque me lo dieran, no podría aceptarlo. Susan agitó la manga en señal de aprobación. Eso sí que es elegancia y sentido común. ¿Cómo sabes? ¿Cuándo serás tú la mitad de considerada que tu hermana Ralph? Ni siquiera respondí. Simplemente me di la vuelta y ordené que trasladaran todo a mi propio trastero. El dinero no lo es todo, pero sin él no eres nada, especialmente en Bayón. Puede que no les interesen las joyas, sino la plata. Con plata puedo comprar caballos, comida, todo lo que necesito para sobrevivir y no ser devorada por algún clan rival. En los días siguientes empeñé todos los premios valiosos para convertirlos en billetes fáciles de llevar. Pero un día, volviendo a casa, me encontré con alguien que no esperaba, el señor Son. De hecho, estuvimos comprometidos, crecimos juntos, nos conocíamos a la perfección. En mi vida pasada, cuando me enviaban a casarme, él persiguió mi carruaje fuera de la capital, jurando que me sería fiel para siempre. Pero 3 años después, cuando finalmente regresé, él ya estaba casado con Rao Sen, tenía un hijo pequeño y su esposa estaba embarazada de 5 meses. Menuda fidelidad. Después de que mi hermano me rechazara, seguí acudiendo a él, desesperada, suplicándole que me ayudara a quedarme en la capital. No me importaba tener que vivir como sirvienta. Pero él me dijo, mi esposa está embarazada. No puedo permitir que se disguste. Te casaste con alguien de otra familia. Deberías regresar. Y aquí estaba de nuevo. Mantuve la calma y no disminuí el paso, pero él puso cara de preocupación. ¿Es cierto que te casas por alianza? Me detuve. ¿Por qué estás pensando en ir tú mismo? Se acercó apresuradamente, extendiendo la mano hacia la mía como si nada de lo que había pasado entre nosotros hubiera ocurrido. Casémonos ahora. Si ya estamos casados, el emperador no te enviará lejos. Ya nos habíamos prometido el uno al otro una vez. Antes de que pudiera decir una palabra, mi hermano me interrumpió. Señor Son, Ralph es ahora nuestra hija adoptiva. Casarse con ella es lo mismo que casarse con un miembro de la familia. Y francamente, Ralph es amable y sensata, está más capacitada para el papel de tu esposa. Entonces, increíblemente, se volvió hacia mí. ¿No estás de acuerdo, Dui? No pude evitar reírme. Sí, a Rao le importan mucho las apariencias. Sois puras palabras vacías. La verdad es que forman una pareja perfecta. El señor Son seguía sujetándome la muñeca con la mirada suplicante. Veo, no lo dices en serio. Lo dices solo porque estás enfadada, ¿verdad? Susan dio un paso al frente, frunciendo el ceño. ¿Por qué estás difamando a Ralph? Simplemente porque ella se está haciendo cargo de tu compromiso. Eso te molesta. Se supone que tú eres la persona a la que deben enviar para la alianza matrimonial, pero ella ni siquiera tiene pareja todavía. ¿Le estás dando a tu prometido? ¿Qué tiene de malo? Rao Sen se mordió el labio, mirando con lástima al joven maestro Son, esperando que hablara. Lo miré con una media sonrisa. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué opinas? Dudó, abriendo y cerrando la boca sin decir palabra. Los ojos de Ralph se llenaron rápidamente de lágrimas, que rodaron silenciosamente por sus mejillas.
Al ver esto, Susin se acercó y me arrebató la mano del agarre del joven maestro Son, empujándome con fuerza contra el suelo. Deja de intentar seducirlo. De todas formas te vas. ¿Por qué no le das a Ralph una oportunidad de ser feliz? Mi costado golpeó contra el reposabrazos de la silla y un agudo dolor me dejó sin aliento. Un sudor frío me corrió por la frente. Me senté en el suelo, débil y dolorida, mirando al hombre al que una vez admiré como a un héroe. En los peores tiempos, cuando apenas teníamos comida, siempre me daba el último bocado. Si alguien me faltaba al respeto, él era el primero en intervenir y protegerme. Recordaba cada detalle de su amabilidad e hice todo lo posible por ser una buena hermana menor en reciprocidad. Pero ahora, al verlo de pie frente a otra persona, defendiéndola como una vez me defendió a mí, no pude evitar sentir que me apuñalaban el corazón una y otra vez. Susin se dirigió al joven maestro Son e insistió: pasa tiempo con Rao. Ya verás, es más dulce que Beu y una mejor pareja para ti. El joven maestro Son miró alternativamente mi figura desplomada en el suelo y a Rao Sen, con el rostro bañado en lágrimas. Aún así, dudó. Primero tengo que preguntarle a mi madre. Solté una risa fría. Hay cosas que nunca cambian. Seguía siendo el mismo cobarde de niño, siempre escondiéndose detrás de su madre cuando las cosas se ponían difíciles. Unas pocas palabras severas de Susin fueron suficientes para volver a sembrarle la duda. Tal vez porque no le quitaba los ojos de encima, su indecisión se prolongó aún más. Se quedó allí paralizado, sin decir nada. Susin perdió la paciencia. Que alguien traiga el látigo familiar. Esta segunda chica se ha vuelto demasiado celosa. Ya es hora de que reciba una lección como es debido en nombre de nuestros difuntos padres. Un sirviente respondió rápidamente, regresando con un largo látigo de púas empapado en agua con pimienta. Se decía que su dolor llegaba hasta los huesos. Alzó el látigo y lo azotó contra mi espalda. Eso es por tu egoísmo, por olvidar tu lugar y todo lo que hemos hecho por ti. El segundo golpe llegó rápido, y fue por intentar engañar al joven maestro Son y casi arruinar el compromiso de tu hermana. Tras 2 latigazos, mi fino vestido se rasgó y la sangre de las heridas abiertas lo empapó justo cuando él volvió a levantar el látigo. Una voz profunda e imperativa resonó desde el exterior: «¡Detente!». Chichin irrumpió en la habitación como una tromba, sus ojos afilados recorrieron a todos como cuchillas. Nadie se atrevió a moverse. Susin dio un paso al frente, frunciendo el ceño. Estoy disciplinando a mi hermana. ¿Puedo preguntar quién es usted? El tono de Chichin era gélido. Cuidado con lo que dices. Esta mujer es la intérprete asistente designada personalmente por su majestad, una funcionaria judicial. Menuda osadía la tuya al imponer un castigo privado a un funcionario del reino. Todos se quedaron mirando atónitos. ¿Acaso no iba a ser una princesa novia? ¿Cuándo se convirtió en funcionaria judicial? Chichin arrebató el látigo de la mano de Susin, y su voz resonó como un juicio del inframundo. Ya que tanto te gusta azotar a la gente, que alguien les dé a estos caballeros una buena dosis. Que disfruten de 100 latigazos cada uno. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El joven maestro Son retrocedió tambaleándose, pálido como un papel, completamente inútil. Rao Sen se encogió hacia su hermano, aterrorizada, pero sin dejar de mirar a Chichin con un destello de asombro en los ojos. Silencio. Dio un paso atrás, agitando las manos con nerviosismo y con una sonrisa forzada. Debe de haber algún malentendido. Mi hermana está de viaje por un matrimonio concertado. No es ninguna intérprete zurda ni nada por el estilo. Abrió las manos y dijo: además, en las llanuras centrales, la piedad filial es lo primero. Como hermano mayor, es justo disciplinar un poco a la hermana menor. El rostro de Chichin se volvió más frío. ¿Disciplina? ¿A eso le llamas disciplina? ¿Acaso golpear a alguien hasta casi matarlo? Su mirada recorrió a todos los presentes en la habitación. ¿Vosotros también creéis eso? El joven maestro Son permaneció en silencio. Rasen se sentía intimidado por la mirada de Suxin y no tuvo más remedio que dar un paso al frente. Señor, puede que usted no conozca toda la historia.
Esta vez fue culpa de la hermana mayor. Si hubiera obrado mal, habría recibido el mismo castigo. Observé su pequeño acto con ojos inexpresivos. Sí, dijeron lo correcto, pero seamos realistas. Alguna vez he tenido yo razón y ella no a sus ojos. A Hitch-Hin no le importaba la farsa. Arrebató el látigo que llevaba al costado y lo dirigió directamente hacia Suk-Sin sin previo aviso. El látigo azotó el brazo de Suk-Sin, haciéndolo caer de rodillas de dolor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Hitch-Hin giró y golpeó también a Ra-Sen. En las praderas no nos regimos por esas reglas. Ahí fuera, la fuerza lo decide todo. Le entregó el látigo a uno de sus hombres y éste lo golpeó con fuerza. El látigo rajó el aire una y otra vez, la sangre salpicaba y los gritos llenaban la habitación. Hitch-Hin se volvió hacia mí. Señora, permítame llevarla a algún lugar para que curen sus heridas. Pero mis ojos estaban fijos en mi hermano. Aún ahora, seguía protegiendo a Ra-Sen. El cariño que él le brindaba, la parte de él que debería haberme pertenecido a mí, jamás volvería. Hitch-Hin intentó llevarme lejos, pero le agarré la muñeca. Eso es suficiente. Unas pocas pestañas serán suficientes. Por favor, haz que paren. Yo me encargaré de esto. Mi hermano todavía ocupa un cargo en el tribunal. Si esto se prolonga demasiado, podría provocar disturbios entre nuestras naciones. Eso no te ayudará en nada. Ver a mi hermano aferrarse a ella de esa manera me hizo, instintivamente, apretar con más fuerza la muñeca de Hitch-Hin. Tosió de forma extraña, claramente incómodo, pero no se apartó. No quería que el castigo terminara todavía, pero aún así les ordenó a sus hombres que se detuvieran. No me alojé en la residencia y seguí a Hitch-Hin hasta la oficina del intérprete de la izquierda antes de dirigirme a las tierras del norte. Viviría allí durante un tiempo. Una médica vino a tratarme la espalda. Hitch-Hin permanecía a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre su espada como un perro guardián en alerta. Sin embargo, sus orejas estaban enrojecidas. Intérprete de la izquierda, ¿aún cuentan tus palabras desde el palacio?, pregunté, soportando el escozor de mis heridas y esbozando una pálida sonrisa hacia él. Puedes estar tranquila, Melody. Siempre cumplo mi palabra. Para ser honesta, le dije a la emperatriz que quería ocupar el lugar de Ra-Sen como enviada matrimonial solo para que me dejara hablar con el emperador. Qué suerte la mía, Hitch-Hin también estaba allí ese día. Al haberse formalizado ya el acuerdo matrimonial, no era algo que pudiera modificarse a la ligera. Pero tenerlos a ambos allí me dio el espacio que necesitaba. Me incliné profundamente ante el emperador. He estudiado la historia de las tribus del norte y sus registros recientes. Conozco sus dificultades, sus escasos recursos, sus constantes conflictos internos y el caos que reinaba en sus rutas comerciales. La decisión de Su Majestad de concertar un matrimonio salvó innumerables vidas en la frontera, pero esta estrategia no funcionará para siempre. Quizás tenga una mejor manera, pero como enviada matrimonial no puedo realizar los cambios necesarios. Suplico a Su Majestad que me conceda un cargo oficial. Le serviría con todo lo que tengo. Con ambas facciones presentes, no podía decir mucho. Entonces el emperador me hizo un gesto para que me apartara, diciéndome que esperara en una sala lateral. Una vez terminadas las conversaciones formales, me llamó de nuevo a la habitación. Ese plan que mencionaste, cuéntamelo todo. Hice una profunda reverencia. Las tribus del norte son fuertes. Incluso cuando el difunto emperador aún vivía, nuestros ejércitos agotaron sus provisiones, pero aún así no lograron derrotarlos. Ahora nos queda la opción de enviar a una princesa en matrimonio para lograr la paz. Nuestra fuerza actual no es suficiente para luchar, pero no ha habido guerra. ¿Por qué? No por ninguna alianza matrimonial, sino porque están peleando entre ellos. Que una mujer se case no cambiará nada. Nadie escucha a una mujer, pero si un funcionario competente mediara, podría lograrse una paz duradera en la frontera. Podríamos enviar alimentos a través de los canales, mantener ocupadas a sus facciones luchando entre sí y proteger a nuestra gente en las fronteras. Mientras tanto, nuestro imperio tendría tiempo para reconstruir sus fuerzas. El emperador quedó convencido. Accedió a concederme el puesto,
pero yo no quería que lo anunciara todavía. No fue hasta que hablé con Hitch-Jin que, una vez que todo estuvo listo, pudo hacerlo oficial. Después de reunirse con el emperador, Hitch-Jin también vino a buscarme, probablemente por lo que dije el otro día. Miré sus ojos familiares, aunque él me miraba como si yo fuera una extraña. Le dije, sé que tienes ambiciones, pero por ahora debes servir a otros. Puedo ayudarte a tomar el trono del Khan. Solo una condición, no debes invadir nuestras tierras. En mi vida anterior, viví en las tribus del norte durante 6 largos años, donde los hombres entraban y salían de mi tienda. Ni siquiera intentaron ocultarme sus conversaciones. Aprendí mucho sobre el norte, cosas que los espías no pueden conseguir, cosas que ningún libro jamás escribiría. Como Hitch-Jin, aparentemente leal, que en secreto esperaba su oportunidad para ascender. Era cauto, al principio no confiaba en mí y mantenía las distancias. Pero estos últimos días seguí saliendo a su encuentro, intentando ganármelo. Finalmente, accedió a trabajar conmigo y vino a verme a mi mansión. Pero ninguno de ellos esperaba que mi propio hermano me tratara así. Una vez que terminé de aplicarme la medicina y me cambié de ropa, Hitch-Jin finalmente se giró para mirarme. Sus ojos, afilados como los de un halcón, reflejaban un destello de fría ira. Merecen morir. Sonreí levemente y negué con la cabeza. La venganza no siempre significa matar. Merecen un castigo, pero no a manos tuyas. Hitch-Jin dijo seriamente, así te tratan. Ven conmigo de vuelta al norte. No dejaré que nadie vuelva a ponerte la mano encima. Mirarlo me trajo recuerdos de mi vida pasada. Para una mujer, el peor sufrimiento no era el abuso, sino el temor de que pudiera quedar embarazada. Ninguna mujer querría dar a luz a un hijo cuyo padre ni siquiera conoce. Lo intenté todo. Me autolesionaba, me castigaba solo para asegurarme de que no naciera ningún hijo de esa unión. Hitch-Jin me envió cártamo, eliminando cualquier posibilidad de embarazo. En aquel entonces, estábamos en bandos opuestos. ¿Qué hiciera eso? Bueno, nunca olvidé su amabilidad. Ahora, con su promesa frente a mí, le creí. Pero aún así, negué con la cabeza. Puedo protegerme. No hay de qué preocuparse, general. Antes de partir hacia el norte, necesito ir a buscar algo primero. Era algo que mi padre me había dejado, algo que mi hermano había guardado. Ahora era el momento de recuperarlo. Los norteños se criaron a caballo, duros como el hierro. Incluso sus medicinas obraban maravillas en viejas heridas. 3 días después, aunque no me había curado del todo, ya podía caminar sin problemas. Regresé una vez más a la mansión y mi hermano seguía recuperándose en cama. Ra-Sen, quien había sido protegida por él durante el caos, solo sufrió heridas leves y ahora estaba a su lado cuidándolo. Cuando entré, se burló, girando la cabeza con tono mojigato. Qué honor es para mí, intérprete de la izquierda, honrar con mi presencia su residencia. Discúlpeme por no poder levantarme y rendirle el debido respeto. Solté una risita suave mientras me acomodaba en el sillón con reposabrazos a su lado. Hermano, ¿para qué tanta cortesía ahora? Seguro que ya tienes la reprimenda preparada. Como era de esperar, Susin me lanzó una mirada llena de desdén. Me ocultaste algo tan importante. ¿Desde cuándo soy tu hermano? Me preocupaba por ti a diario, y ahora te alías con extraños para que me azoten. Llevas tiempo queriendo desafiarme, ¿verdad? Al girarme para mirarlo, no pude evitar reír a carcajadas. ¿Te has engañado tanto que te lo has creído? ¿De verdad crees que alguna vez te preocupaste por mí? Fui enumerando con los dedos. ¿Cuáles de tus acciones demuestran un mínimo de preocupación? ¿Alguna vez pensaste que podría volver? Le diste la recompensa del emperador, le entregaste a mi prometida. Ni siquiera había muerto y ya estabas repartiendo mis cosas. Esa es tu idea de preocupación, Sukin. Su rostro se crispó un poco, pero Ra-Sen intervino rápidamente. Hermana, por favor, no culpes más a mi hermano. Todo es culpa mía. Debí haber muerto ahí fuera y no haber regresado jamás. Mi hermano solo sintió lástima por lo que pasé,
por eso me favoreció un poco. Si hubiera sabido que esto lo separaría, habría preferido quedarme perdida para siempre. La observé fingiendo lágrimas y le pregunté secamente, «Entonces, ¿por qué no te mueres de una vez?» Su rostro palideció, parece que no esperaba que la desenmascarara. Suk-sin, que espetó con voz cortante. «Yui, mientras estés bajo este techo, sigo siendo tu hermano. ¿Acaso intentas destruir esta familia?» Se dio la vuelta. «Fuera. A partir de ahora, no tengo hermana». Sostuve su mirada, impasible. Mi corazón ya se había entumecido hacía tiempo. En mi vida pasada, obedecí, seguí sus instrucciones en todo y aún así me desecharon. Ahora, oírlo romper lazos. Que lo dijera tan abiertamente casi me alivió. Me evitó tener que escuchar más tonterías de hermanos algún día. Rasen pareció sonreír con suficiencia por un instante, pero sus ojos se iluminaron rápidamente con un gesto calculador. Se inclinó para consolar a Shokin-hae. «Hermano, no te enfades con mi hermana, somos familia». No podía decirlo en serio. Se secó las lágrimas con un pañuelo y luego me miró. «Hermana, con tanta fortuna, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si hubiera sabido que no ibas a casarte, jamás habría aceptado casarme con el joven maestro Son. Pero ahora que todo se ha complicado, la familia Son seguramente cancelará el compromiso con la nuestra». Me observó, ansiosa por ver un atisbo de arrepentimiento en mi rostro. Le dediqué una media sonrisa. «De verdad, joven maestro, arruiné las palabras deliberadamente. ¿Quién se preocuparía por alguien tan débil?» Sukin golpeó la cama con rabia. «Él lo planeó todo. Te reuniste con ese funcionario el otro día y decidiste cancelar la boda con los Son, pero eso no fue suficiente. Tenías que arruinarlo también para Ralph. ¿Cómo terminé con una hermana tan rencorosa?» Me reí de él, poniéndome de pie lentamente. «¿Crees que vine hoy a grabar una escena de reencuentro conmovedora?» Me acerqué a su cama y lo miré. «Hermano, padre me dejó algo antes de morir. Creo que es hora de que me lo entregues, Sukin». Parecía visiblemente molesto. «¿De qué hablas? ¿Desde cuándo te dejó algo, padre?» Respondí fríamente. «Un cuadro de un artista de la corte de la dinastía anterior. Se llama El amor de un padre. Cuando era pequeña, mi familia me trató bien, mis padres, incluso mi hermano. Solía valorar tanto los lazos familiares que, incluso después de todo lo que Sukin hizo en mi vida pasada, todavía lo veía como mi hermano. Pero ahora, ese hombre está podrido hasta la médula. Madre fue parcial incluso en sus últimos días. Padre murió joven, pero sé que pensaba en mí antes de irse. Era quien más se preocupaba por mí. Ese cuadro es todo lo que me queda de él y de ese supuesto amor familiar. Lo recupero por él y por mí». Sukin hizo una pausa, luego pareció recordar algo. Lo restó importancia. «Solo un cuadro. Se lo di a Ralph. Ella también es mi hermana. Cosas de papá. Es justo que tenga algunas. Si estuviera vivo, estaría de acuerdo». Mi expresión se ensombreció. «¿Se lo diste?» «Era mío, y lo sabes. Somos familia, ¿por qué trazar esas líneas?» Sukin frunció el ceño. «Papá te educó mejor que esto. Ahora te comportas como si estuviera orgulloso. Se avergonzaría de ti». Solté una risa fría. «No te preocupes, hermano. Pronto podrás explicárselo tú mismo a papá». Hice un gesto con la mano, y en un instante, los guardias que Hichin había dispuesto para mí se adelantaron. «Registren todo. Quiero recuperar ese cuadro». El rostro de Rasen palideció, se desplomó junto a la cama, con aspecto lastimero. Suk-sin ladró, ¿qué clase de pensamiento retorcido es este? ¿Dejas que unos desconocidos registren la habitación de tu propia hermana? ¿Acaso te queda un ápice de decencia? Me burlé. Entonces, deténme. Adelante, si crees que puedes. Los guardias irrumpieron en el lugar, poniéndolo todo patas arriba. No solo encontraron mi cuadro, sino que se llevaron prácticamente todos los objetos de valor de su habitación.
Caja tras caja se apilaban frente a mí. Pasé los dedos por los tesoros sin siquiera mirarlos, hablando con claridad bajo sus odiosas miradas. Esto era mío desde el principio. Solo me los llevo a casa. Agradezcan lo que tienen. Después de hoy, no volveré a poner un pie en este lugar. Se acabó. Abracé el cuadro con fuerza y me fui. El único hilo que aún me unía a la idea de familia. De vuelta en la oficina, descansé unos días. Luego cambié todo a billetes de plata y abandoné la capital con Hee Cha-jin. Cabalgaba al frente en un caballo alto, de hombros anchos, cintura esbelta y esos rasgos afilados que brillaban bajo su piel bronceada. Nunca miré atrás, así que no vi a Rasen de pie entre la multitud detrás de nosotros, mirando fijamente a Hee Cha-jin durante un buen rato. De regreso a las tierras del norte, sentí un nudo en el estómago, un poco nerviosa, sí, pero ya había hecho este viaje antes. Conocía las dificultades y había empacado todo lo que podríamos necesitar para el frío. Aún así, una mañana gélida, alguien me entregó una capa de piel de zorro. Había recibido exactamente la misma en mi vida pasada. Miré a Hee Cha-jin, intentando actuar con naturalidad, aunque sus ojos no dejaban de mirarme. En aquel entonces, él fue quien vino a buscar a la princesa para el matrimonio de paz. Había estado asustada y miserable todo el camino, lloré mucho. Nadie me cuidó y terminé con congelación por todo el cuerpo. Esa noche, alguien me deslizó esta misma capa. Nunca supe quién me la envió, pero ahora por fin lo entendía. Me había mostrado amabilidad desde el principio, y eso solo me reafirmó mi convicción. Si alguien como él se preocupaba tanto, entonces era el indicado. La persona idónea para liderar. Un hombre compasivo no permitirá que ninguna de las dos naciones se sumerja en la guerra si puede evitarlo. 3 años. Eso fue lo que duró el viaje a Bamán. Durante ese tiempo, viajé entre la frontera y Bayón, estableciendo rutas comerciales y llevando semillas para enseñarles a cultivar. También trabajé con los funcionarios locales en la construcción de canales de riego, para que la gente que vivía a lo largo de la frontera tuviera agua potable y los habitantes de Bayón no tuvieran que recurrir a los saqueos cada invierno para sobrevivir. Esta vez, no era una princesa indefensa enviada para casarse. Era la Sue Ji-ham, respetada y de confianza por el pueblo. Incluso los de Bayón ya no me despreciaban. Con el paso de los años, sembré silenciosamente conflictos entre sus tribus, enfrentándolas entre sí. Cuando estaban agotados por las luchas internas, Ja intervino y eliminó al viejo Khan de un solo golpe. Estaba preparado y se convirtió en el nuevo líder. Verán, no solo intentaba escapar de un destino trágico. Quería asegurarme de que ninguna mujer después de mí tuviera que pasar por lo mismo. Lo que hice. Con el tiempo, la gente de Bayón se acostumbró a la paz. Nadie quería arriesgar su vida saqueando. Siendo yo quien tenía el control del suministro de comida y agua, incluso si Ja hubiera querido faltar a su palabra, no habría podido. En su segundo año como Khan, accedió a entrar en la capital con solo 100 guardias de élite como muestra de buena voluntad. Era su manera de sellar un nuevo pacto con su majestad. Así que, esta vez, regresar a la capital fue diferente. Cabalgué junto a Hee Cha-jin, hombro con hombro, por la calle principal. Cada pizca de crédito que gané durante 4 años le dificultaba más y más las cosas a Susin, que apenas podía levantar la cabeza con orgullo en la corte. Bastaba con preguntar a las familias nobles para que cualquiera lo supiera. Todos sabían cómo mi hermano prefería a una niña adoptiva antes que a su propia familia. Ahora que yo tenía éxito, nadie se atrevía a relacionarse con él, y en cuanto se supo de mi regreso, ya había peticiones en su contra. Perdió su puesto, atrincherado en la enorme mansión sobreviviendo a duras penas con cualquier pequeña cantidad de dinero. El estipendio que la corte le había concedido como miembro del clan real ya no podía brindarle a Raos en una vida cómoda. La mayoría de sus sirvientes ya se habían marchado. La muerte sería demasiado fácil para él. No, debía vivir así, deshonrado, luchando y odiado por todos. El emperador me recompensó con una finca a mi regreso. Hee Cha-jin firmó el tratado de paz. Nada de guerra, solo caballos a cambio de grano cada año. Debería haber sido motivo de celebración, la verdad.
pero a Hicha-Jin no le gustaba mucho la finca. Esa noche, entró sigilosamente, se arrodilló a mi lado, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la mejilla en mi estómago mientras murmuraba: «¿Planeas dejarme y quedarte aquí?». Pasé la mano por su cabello oscuro a la altura de la sien y sonreí. ¿Por qué haría eso? Aunque no sea por ti, todavía tengo gente en la frontera en la que pensar. No hay nada en la capital a lo que esté apegada. No tengo motivos para quedarme. Eso finalmente lo tranquilizó. Pero entonces, justo cuando bajé la guardia, tiró del nudo de mi faja con los dientes y se abalanzó como un perro lobo. Llevábamos mucho tiempo juntos en las praderas. Mientras ambos estuviéramos de acuerdo, compartir una tienda de campaña era algo natural. Él quería casarse conmigo al estilo de las llanuras centrales, pero yo nunca acepté. Mi corazón se inclinaba hacia mi patria, y los gobernantes son desconfiados por naturaleza. Para el emperador, una mujer que se casa con alguien de otra casa pertenece a otra familia. Su lealtad, su corazón, todo se ha ido. Nadie creería que ella todavía se preocupaba por su gente. Todavía tenía trabajo por hacer. Un romance, sí, pero no a costa de todo lo demás. Lo que no esperaba era una visita. A la mañana siguiente, Susin llegó acompañado de Rao Sen. Ni idea de qué estaba tramando. Se negó a marcharse incluso después de que le negaran la entrada en la puerta. Han pasado 4 años desde la última vez que los vi. Ya no despertaban nada en mí. Tenía pensado decir unas palabras y luego despedirlos. Mi hermano claramente ya no sabía lo que era sentirse cómodo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y barba incipiente. Una sola mirada bastó para darse cuenta de que su vida no había sido fácil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, había verdadera emoción en sus ojos. ¿Te ha ido bien estos años, hermanita?, preguntó. Lo miré y no pude evitar reír. La preocupación que antes tanto anhelaba de mi hermano me la daba ahora, cuando ya no me importaba en absoluto. En mi vida anterior, salí de la miseria para verlo, solo para que me rechazara. Ahora regreso con honor y éxito, y él se aferra como un perrito perdido. Hermano, de verdad me das asco. Incluso cuando me quedé helada, temblando, no retrocedió. Su tono estaba lleno de remordimiento. Hermana, me equivoqué antes. Somos familia. ¿Por qué guardar rencor toda la vida? Por favor, perdóname. No le respondí. En cambio, miré a Rao Sen. Si viniste a hacer las paces, entonces ¿cuál es tu razón para estar aquí? Ella sonrió dulcemente, pero sus ojos brillaban con suficiencia. Hermana mayor, estoy dispuesta a cumplir con mi deber para con nuestro imperio. He solicitado la aprobación de su majestad para casarme yo misma con el Khan de Bayón. Fruncí el ceño, no porque ella quisiera casarse con Hicha-Jin. El emperador no es tonto. No enviaría de repente a otra mujer para sabotear lo que tengo con él. Podría mantenerlo a raya. Lo que me preocupaba era que Hicha-Jin no era el único estafador en Bayón. También estaba el estafador del clan Tuoba. Al ver mi expresión, Rao Sen habló con dulzura, apretando su pañuelo. No te enfades conmigo, hermana. Solo quiero ayudarte. No la soportaba. Una parte de mí deseaba que muriera, incluso que la despedazaran. Pero aún así, como mujer, no le deseaba ese tormento. ¿Sabes siquiera con qué estafador te tienes que casar? Se quedó paralizada un segundo, luego se enderezó, intentando actuar con calma frente a mí. Claro, es el que regresó a la capital. ¿Quién más podría ser? Me burlé de su estupidez. Tan llena de intrigas, pero tan falta de sentido común. Claro, hay otro. Más al norte, en Bon, vive el clan Tuoba. Han estado buscando una alianza con nuestro reino, igual que Hicha-Jin. Piénsalo bien. Ella solo se rió disimuladamente. No hace falta que me asustes con cuentos, hermana. Vi el retrato de Tuocan. Es incluso más fuerte e impresionante que Hicha-Jin, y también más guapo. Casarme con él no suena nada mal. No dejes que los celos te nublen el juicio. No puedes hacer entrar en razón a alguien que está dispuesto a irse al infierno.
Miré a Susin. ¿Algo más que quieras decir? Tragó saliva con dificultad. Hermana, ahora que ambos vivirán cerca de la frontera, por favor, cuídala. Lo miré fijamente y no pude evitar reír con frialdad. Así que esto es lo que significa el remordimiento para ti. Vienes a decirme que la cuide. Como si nada. Lo miré con expresión inexpresiva. Ya rompimos lazos. Si necesitas ayuda, busca a otra persona. No vengas a mí ahora. Fuera. Los sirvientes los echaron. No iba a permitir que me arruinaran el humor. Chichejin y yo pasamos unos días más en la capital antes de regresar a la frontera. Poco después, Rao Sen se casó. Estaba emocionada, creyendo que me eclipsaría. No esperaba que el clan Tuoba fuera tan despiadado. Su vida se tornó sombría rápidamente. Era incluso peor que la mía. Intentó pedir ayuda, pero los Tuoba la encadenaron como ganado y no la dejaron ir. Para cuando me enteré, ya había muerto allí. Solo pude pensar que era el destino. En su vida anterior huyó de esto, pero esta vez se topó de frente con ello. No había a quien culpar. En cuanto a Susin, siguió intentando enmendar sus errores. Me negué a verlo, y al final lo comprendió. Se arrodilló ante la tumba de nuestro padre y suplicó perdón hasta que, una noche tormentosa, murió abatido en el bosque. Mientras tanto, Chichejin y yo vivíamos en la frontera como una pareja feliz. Montañas infinitas se extendían ante nosotros, y la vida aún era larga. Al atardecer, una taza de vino y una comida sencilla bastaban.